sistema nervioso. Lo primero que vamos a describir es cómo se divide el sistema nervioso de forma anatómica, es decir, por su distribución o localización. De esta manera el sistema nervioso se divide en dos: el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Para hablar del sistema nervioso central, vamos a localizarlo en el cuerpo. Tenemos dos porciones del sistema nervioso central: aquella que se localiza en el cráneo, en la cavidad craneana, que recibe el nombre de encéfalo. El encéfalo es todo lo que está en el cráneo, y lo que está en la columna vertebral recibe el nombre de médula espinal. El encéfalo, a su vez, lo podemos subdividir en 4 componentes. La parte más superior, más rostral, que recibe el nombre de cerebro. También podemos encontrar en la profundidad del mismo al diencéfalo. Además, encontramos en la parte posterior el cerebelo y un componente más, que es el tallo cerebral, el cual también recibe el nombre de tronco encefálico. Antes de mencionar los componentes, cabe aclarar que existe una subdivisión coloquial que parte desde el desarrollo embrionario. Entonces vamos a hablar un poco de la clasificación embrionaria o del desarrollo, ya que esto nos ayudará a entender cómo se subdivide esta región del encéfalo. En la etapa embrionaria, si nosotros colocamos aquí un embrión, se forma al interior el tubo neural, el cual procede del ectodermo, la capa más externa del embrión trilaminar. Entonces, esta estructura recibe el nombre de tubo neural. Este tubo neural sufrirá unas expansiones en su región más cefálica o más anterior. Entonces, en la parte de abajo persiste con la misma forma de cilindro y se queda como médula espinal. Sin embargo, en la parte de la cabeza se divide en vesículas, y son 3. La vesícula más anterior se denomina prosencéfalo. La vesícula que formará el cerebro medio se llama mesencéfalo. Y la localizada en la parte más caudal o más posterior en el embrión, en continuación con la médula espinal, se llama rombencéfalo. Es común usar esta misma clasificación del sistema nervioso central, es decir, dividir al encéfalo en 3. En el cerebro anterior, también llamado prosencéfalo, en el cerebro medio o mesencéfalo, y en el cerebro posterior o rombencéfalo. Partiendo de esta clasificación, el prosencéfalo formará al telencéfalo, aunque algunos autores ya plantean el concepto de prosencéfalo secundario, el cual dará pie básicamente a la formación del cerebro, que ahorita mencionaremos sus componentes, y formará también al diencéfalo. El mesencéfalo permanece igual, ese no cambia de nombre, y el rombencéfalo formará 2 estructuras que, si describimos en sentido cefalocaudal o de superior a inferior, formará al metencéfalo, que a su vez
origina al puente o protuberancia y al cerebelo. Y también origina al mielencéfalo, el cual formará la médula oblongada. Esta es la clasificación que en ocasiones se puede emplear para dividir al sistema nervioso central partiendo de un origen embrionario: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Sin embargo, ya regresando acá con las estructuras ya del adulto, el cerebro, que es la parte más cefálica, la más superior del sistema nervioso, se subdivide a su vez en dos hemisferios. Si nosotros viéramos de frente una vista frontal o corte coronal, el sujeto anatómico, aquí tendríamos al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo. Estos hemisferios están compuestos de sustancia gris y sustancia blanca. Aquí vamos a colocar cada uno de los hemisferios, los cuales están unidos por fibras, ¿no? Es decir, sustancia blanca que recibe el nombre de cuerpo calloso. Entonces, el cuerpo calloso es una estructura que une ambos hemisferios. Además de eso, nos percatamos que hay una separación entre los dos hemisferios. A esta abertura o esta región se le conoce como fisura longitudinal y es la que separa el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Esa fisura también estará ocupada por un repliegue de la dura madre conocida como la hoz del cerebro. Cada uno de estos hemisferios, si lo viéramos en una vista lateral, es decir, de lado, estaría el cerebro, hacia acá adelante sería anterior y hacia atrás posterior, nos percatamos que presenta pliegues. Y estos pliegues serán importantes para aumentar la superficie cerebral. La región del tejido, es decir, el pliegue, se le da el nombre de giro, antes llamado circunvolución. Entonces, cada uno de los giros corresponde al pliegue de tejido cerebral, mientras que las hendiduras reciben el nombre de surcos, antes llamados también fisuras. Así que el cerebro está doblado, está plegado, cada uno de los hemisferios, con múltiples giros y surcos entre ellos. Estos giros y surcos me permiten delimitar los lóbulos. Entonces, cada uno de los hemisferios se subdivide en lóbulos. Vamos a poner aquí un poco más de giros. En la región más anterior se localiza el lóbulo frontal. Tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, los lóbulos son los segmentos o divisiones de cada hemisferio. El lóbulo frontal, cual se corresponde con el hueso del mismo nombre. Hacia los lados se localiza el lóbulo temporal. Hacia superior y posterior, el lóbulo parietal. Y hacia posterior e inferior, el lóbulo occipital. Existe otro lóbulo, el cual está en la parte interna o en la parte más profunda del cerebro, y para acceder a él se tendría que levantar el lóbulo parietal y descender el temporal. Está en la profundidad, lo tendremos adentro. Está aislado, parece una pequeña isla. Ese quinto lóbulo que está en la profundidad se le conoce como el lóbulo de la ínsula, también llamado lóbulo insular de Rayleigh. Esas son las regiones principales que tiene el cerebro.
Además, si consiguiéramos abrirlo, en la profundidad de los mismos, ocultos, hay conjuntos de cuerpos neuronales que reciben el nombre de núcleos, núcleos de la base. Históricamente se usaba el término de ganglios basales, sin embargo, atendiéndonos a la nomenclatura actual, sabemos que es incorrecto, pues los ganglios basales, o el término ganglio, se aplica en sistema nervioso periférico, mientras que el término núcleo se aplica en sistema nervioso central. Eso es respecto al cerebro. El diencéfalo lo definimos como todas las estructuras que rodean al tercer ventrículo. Entonces, todo lo que rodea al tercer ventrículo, que es una cavidad localizada al interior del sistema nervioso, forma el diencéfalo. También se le conoce como la región de los tálamos. Todas las estructuras que rodean al tercer ventrículo incluyen esta palabra, la palabra tálamo. Tendremos la masa de tejido nervioso llamada tálamo. Encima del tálamo se localiza el epitálamo, el cual a su vez se compone de los núcleos avenulares, las estrías medulares y la epífisis, también conocida como la glándula pineal, la cual produce una sustancia llamada melatonina que participa en la regulación del sueño, es decir, el ciclo circadiano de sueño-vigilia. Continuando con los demás tálamos, inferior al tálamo se localiza un núcleo que funcionalmente participa como núcleo de la base, llamado subtálamo, también conocido como el núcleo de Lewis. Un poco más hacia abajo también se localiza el hipotálamo, considerada la glándula maestra, pues regula muchas hormonas, regula la temperatura, el hambre y la saciedad. Y ese hipotálamo, si lo pusiéramos hacia abajo, ahí colgando, tiene un pequeño tallo llamado infundíbulo. Entonces aquí estaría el hipotálamo y un tallo llamado infundíbulo, el cual se continúa con una glándula formada por dos lóbulos. Esta es la glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, que si recordamos descansa en la silla turca o fosa hipofisaria en el esfenoides. Esta pituitaria o hipófisis, se mencionaba, presenta dos lóbulos, uno anterior y uno posterior. El lóbulo anterior de la hipófisis se conoce como adenohipófisis, mientras que el lóbulo posterior recibe el nombre de neurohipófisis. Existe también el metatálamo, el cual se relaciona o se compone de los cuerpos geniculados, y una pequeña estructura también llamada peritálamo. De esta manera tendríamos todo lo que compone al diencéfalo, es decir, todos los tálamos. Epitálamo con sus componentes, subtálamo, hipotálamo, metatálamo y peritálamo. El cerebelo, a su vez, es una estructura que participa en la coordinación motora, ¿no?, en el equilibrio, y que al igual que el cerebro, de hecho se localiza en la región más posterior e inferior, oculta, cerebelo, también se divide en hemisferios cerebelosos. Y estos hemisferios, si lo viéramos en una vista posterior,
están unidos al centro por un pliegue de tejido similar a un gusano que recibe el nombre de vermis. Vermis significa gusano. O sea, el vermis es una estructura que conecta ambos hemisferios cerebelosos. Y finalmente el tallo cerebral, también llamado tronco encefálico, el cual se compone de 3 estructuras, que si las describimos en sentido cefalocaudal, es decir, de superior a inferior, tendríamos al mesencéfalo, tendremos después a la protuberancia anular, la cual se conoce más frecuentemente como el puente por la forma que tiene debido a sus fibras, es el puente de Barolio, y más caudal o más inferior a la médula oblongada. La médula oblongada, también históricamente llamada bulbo raquídeo, y recordamos este término ya no se emplea debido a que raquis significa médula, es un término usado en griego y actualmente, de acuerdo con la terminología anatómica internacional, se emplea el latín. Los 3 componentes forman al tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia anular y médula oblongada. De esta manera ya tenemos todas las estructuras localizadas a nivel del cráneo, es decir, el encéfalo. Por otra parte, en la columna vertebral, en el conducto, se localiza la médula espinal. La médula espinal tenemos que imaginarla como un cordón. Aquí de forma esquemática lo vamos a poner simétrico. Veremos más adelante en su estudio que no lo es. Presenta varios abombamientos y es de forma irregular y se estrecha en la parte más inferior. Se continúa hacia arriba con la médula oblongada. De hecho es difícil de distinguir, ¿no?, de forma macroscópica, aunque hay referencias nerviosas y óseas para distinguirlo. Y esta médula espinal, para fines académicos, lo dividimos en segmentos. Es similar a los segmentos que presenta la columna vertebral. La porción más superior es el segmento cervical. Y este segmento cervical se divide en 8 porciones. Pues tiene 8 segmentos medulares. No confundir con las vértebras, que son 7. Los segmentos de la médula espinal son 8. Cada uno de los segmentos en los que se divide la médula espinal recibe el nombre de mielómero. Hay 8 cervicales. Después sigue una porción torácica, también llamada porción dorsal, segmento torácico o dorsal, el cual contiene 12 segmentos, igual que en las vértebras. Se continúa después con la porción lumbar, igual que la columna, tiene 5 segmentos. Tiene un segmento sacro, cual también tiene 5. Y finalmente un segmento coccígeo, que se compone por un único segmento. Si hacemos la suma, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccígeo, me da un total de 31 mielómeros o 31 segmentos de la médula espinal. De cada uno de estos segmentos, veremos más adelante, sale un par de nervios, izquierdo y derecho, que se dirigen al resto del cuerpo. Son los 31 segmentos de la médula espinal. De la parte inferior de la médula se adelgaza formando el cono medular. Y asociado a este cono medular, las raíces de los nervios, ¿no?, que empiezan a emerger, asemejan la cola de un caballo. De ahí el nombre de cauda equina o cola de caballo. Son fibras nerviosas que emergen a nivel inferior de la médula espinal. Esos son los componentes del sistema nervioso central. Cabe mencionar que el sistema nervioso central se encuentra cubierto por meninges. Las meninges
son capas de tejido conectivo que van a proteger al sistema nervioso central, tanto al encéfalo como a la médula espinal. Y estas meninges las vamos a describir de superficial a profundo. La más superficial de ellas recibe el nombre de dura madre. La dura madre está en contacto o está cercana, ¿no?, a la región del hueso, al periósteo, ya sea el cráneo o sea la vértebra, y es la de mayor grosor de las tres meninges. Esta sería la dura madre. Debido a su grosor, la dura madre se clasifica como una paquimeninge. La palabra paqui o el prefijo paqui significa grueso. Entonces es la meninge de mayor grosor. La otra meninge, la continuación, recibe el nombre de aracnoides. Y la más profunda, pía madre. La aracnoides es mucho más delgada. Aquí para fines didácticos estamos haciendo un espacio muy grande entre las meninges, aunque realmente están adosadas. O la pía madre. Y aquí ocurre algo interesante. En el desarrollo embrionario se forma una meninge común llamada pía aracnoides, la cual después se desprende. Por ello, la aracnoides emite prolongaciones, si fuera una telaraña, de ahí el nombre, trabéculas que la mantienen en contacto directo con la pía madre. Ahora, entre las meninges se forman espacios, ¿no?, espacios de relevancia clínica. Pondremos acá arriba el hueso. Ese hueso puede ser el cráneo, la bóveda craneana, o puede ser el conducto vertebral, con su respectivo periósteo que lo está rodeando. Y pondremos el tejido nervioso. Y ese tejido nervioso puede ser tanto médula espinal como encéfalo. A la hora de hacer una disección, la pía madre no se puede desprender del tejido nervioso, de hecho está pegado y le da un brillo característico. Sin embargo, para fines didácticos vamos a hacer dicha separación. Entonces, al hacer esta separación encontramos diferentes espacios. Vamos a nombrar cada uno de ellos. Entre la dura madre y el hueso se localiza el espacio epidural. Ahí se suelen hacer procedimientos anestésicos, ¿no?, colocando o atravesando con una jeringa hasta ese espacio, ¿no?, epidural o peridural. Entre la dura madre y la aracnoides se localiza el espacio subdural. Ahí está el espacio subdural. Entre la aracnoides y la pía madre, en esos huecos que se forman por las trabéculas, tenemos al espacio subaracnoideo, el cual es muy relevante porque en este espacio subaracnoideo se localiza un líquido transparente descrito como agua de roca por su pureza o filtración, llamado líquido cerebroespinal, históricamente o antes llamado líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, eso es griego, actualmente usamos latín. Ese líquido cerebroespinal se localiza en el espacio subaracnoideo, entre la aracnoides y la pía madre. Y un último espacio, el cual no existe realmente, es un espacio potencial o virtual, debido a que la pía madre está adosada al tejido nervioso, recibe el nombre de espacio subpial. Son los espacios que se localizan entre las meninges. Cabe aclarar que en caso de inflamación de las meninges se produce una patología llamada meningitis, común en neuroinfecciones, ¿no?, que es la irritación de las mismas. Ahora, actualmente, ya desde inicios del 2023, se ha estudiado una cuarta meninge, la cual es muy delgada, de hecho está formada de una única capa de células que está pegada
a la pía madre. También se localiza en el espacio subaracnoideo. Tiene una función protectora y de filtración. Esta cuarta meninge recibe el nombre abreviado de SLIM, que son las siglas en inglés para la membrana subaracnoidea asociada a tejido linfático. SLIM es la cuarta meninge recientemente descubierta, ya estudiada, y que podría explicar futuras patologías o el futuro tratamiento para dichas patologías. Está en el espacio subaracnoideo, pegada a la pía madre. Estos son todos los componentes o los componentes generales del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico básicamente se divide en nervios. Los nervios craneales o pares craneales, que están asociados al encéfalo, y los nervios espinales, que están asociados a la médula espinal, antes llamados nervios raquídeos. Los nervios craneales, vamos a enlistarlos, vamos a describir un poco acerca de ellos. Se componen de 13 nervios. De forma histórica se han mencionado 12. El nervio craneal 0, el cual ya es oficial con la terminología anatómica internacional, recibe el nombre de nervio terminal. Este nervio no tiene función postnatal, de ahí que muchas veces no se incluye o no se explora. Es superior o rostral al nervio 1, que es el olfatorio. Este nervio entonces solo tiene una función prenatal. ¿Y a qué se debe esa función prenatal? Digo una breve explicación. En el embrión se forma en la parte externa las placodas, la placoda olfatoria, y ese nervio terminal conduce hacia la región del futuro hipotálamo. Entonces el nervio terminal permite que las neuronas que se forman afuera en el embrión, en el ectodermo, que son neuronas productoras de una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropinas, puedan migrar. Entonces permite la migración celular en la etapa embrionaria hacia la región del hipotálamo para que pueda formarse las células productoras de hormonas sexuales. En caso de que este nervio terminal no se desarrolle adecuadamente, se presenta un síndrome por la falla de este nervio, el nervio 0, que es el síndrome de Kallmann. Es un síndrome que se caracteriza por pacientes con hipogonadismo, poco desarrollo del sistema sexual, debido a que no hay hormona liberadora de gonadotropinas, y anosmia. Esto debido a que el nervio 0 está en íntima asociación con el nervio 1, que es el olfatorio. Son pacientes con poco desarrollo gonadal y además con incapacidad para percibir olores. Sin embargo, como se mencionó, en la etapa postnatal ya no tiene función, de ahí que muchas veces no se incluye. Vamos a listar entonces los demás nervios craneales. Está el nervio 1, también llamado nervio olfatorio. Este nervio olfatorio, recordamos, es sensitivo, solo percibe olores, no tiene capacidad motora, y atraviesa el cráneo a través de la lámina cribosa del etmoides. El nervio 2, también llamado óptico, si bien se clasifica aquí, veremos que ese nervio es una prolongación directa del sistema nervioso central. Por eso tiene características únicas. Y el nervio óptico de igual manera es sensitivo, ingresando al cráneo por el conducto óptico, asociado a las alas menores del esfenoides. El 3 es llamado nervio oculomotor, con su nombre antiguo, que era el nervio motor ocular común. Este nervio, como el nombre lo dice, es motor para los músculos extrínsecos del ojo. El nervio 4 recibe el nombre de nervio troclear, antes llamado nervio patético. Y de igual manera es exclusivamente motor.
El nervio 5 se divide en 3 ramas, de ahí su nombre de trigémino. Y el trigémino es un nervio de tipo mixto, tiene función sensitiva y función motora. Recordamos que se divide en 3 ramas, 5.1, 5.2 y 5.3. 5.1 corresponde a la división o nervio oftálmico, también llamado nervio de Willis. 5.2 es el nervio maxilar y 5.3 el nervio mandibular. Los primeros dos tienen una función exclusivamente sensitiva y el 3 tiene una función mixta, tanto sensitiva como motora, ¿no? La rama motora se asocia a 5.3. El sexto nervio craneal recibe el nombre de abducens, nervio abducens, antes llamado nervio motor ocular externo. ¿No? Y su función, como el nombre lo dice, es exclusivamente motora, ¿no? Para un músculo extrínseco del ojo, que es el recto lateral. El nervio 3, 4, 5, 1 y 6, esos nervios pasan por la fisura orbitaria superior. 5.2 pasa por el agujero redondo. 5.3 por el agujero oval, con una rama meningia para el agujero espinoso en la base de cráneo. El nervio 7 es el nervio facial, el cual tiene una función mixta, tanto sensitiva como motora. El nervio 8 es el nervio vestíbulo coclear, antes llamado nervio auditivo, el cual tiene una función sensitiva únicamente, tanto para la audición como para el equilibrio. El 9 es el nervio glosofaringio, que es mixto. 7 y 8 pasan por el meato acústico interno, junto con la arteria laberíntica en la base de cráneo. El nervio 10, más largo del cuerpo, nervio vago, antes llamado nervio neumogástrico, el cual tiene una función mixta. El 11, llamado nervio espinal, también conocido como nervio accesorio, que realmente veremos pertenece más a la médula espinal que al tallo cerebral, más que un nervio craneal. Funciona como un nervio espinal, de ahí su nombre. Es exclusivamente motor para el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y el 12, nervio craneal hipogloso, el cual es motor, ¿no? Es para los músculos de la lengua, excepto el palatogloso. Nervios 9, 10 y 11 pasan por el agujero yugular, mientras que el 12 por el conducto del hipogloso. Esa es una vista general de los nervios craneales. Y de aquí recordar que los nervios craneales, a su vez, que lo abordaremos más adelante en el sistema nervioso parasimpático, son el nervio 3, 7, 9 y 10. Son los nervios craneales que tienen una función parasimpática. Los nervios espinales, pues solo mencionar que estos nervios son 31 pares. Tiene una correspondencia directa con los segmentos de la médula espinal y les podemos estudiar dos porciones. Si nosotros hacemos un corte transversal de la médula espinal, lo veremos desde arriba, una vista superior. Ahí estaría la médula espinal. Hacia acá adelante es anterior, atrás es posterior. Nos damos cuenta que cómo se forma un nervio espinal. El nervio espinal se forma por las raicillas anteriores, las cuales son motoras, es anterior, y las raicillas posteriores, las cuales son sensitivas. Entonces la unión de estas fibras motoras y sensitivas
me forman a un nervio espinal, el cual sale por el agujero intervertebral. Este nervio espinal, en cuanto emerge de la columna vertebral, cuando sale de esa región, se divide inmediatamente en dos ramos. Un ramo posterior, y ese ramo posterior lleva tanto fibras motoras como fibras sensitivas, y se dirige al ramo posterior hacia la región del dorso, o para la piel y los músculos del dorso. Y un ramo anterior, del cual va la parte anterior o ventral del cuerpo, y lo mismo con su fibra motora y su fibra sensitiva. Este ramo anterior, al dirigirse hacia adelante, en la raíz de los miembros o de las extremidades, forma plexos, o forma redes. En el cuerpo se forman el plexo cervical, ¿no?, importante para los músculos del cuello, los yoideos, el plexo braquial, ¿no?, para el miembro superior. También forma los nervios intercostales para la pared torácica y un poco de la región abdominal, el plexo lumbar y el plexo sacro para los miembros inferiores. Son redes de nervios que se forman del ramo anterior. Eso es respecto a los nervios espinales. De esta manera tenemos la clasificación anatómica del sistema nervioso. Ahora vamos a mencionar al sistema nervioso, pero con una clasificación funcional. Si nosotros abordamos al sistema nervioso desde funciones, específicamente al sistema nervioso central, tiene fibras que son motoras, es decir, tienen la capacidad de mover, una función motora, mueven a los músculos, al músculo esquelético. Tiene una función sensitiva, la cual percibe, y además tiene una función autónoma, también llamada vegetativa, la cual es involuntaria. Entonces, para la función motora, son fibras que salen de la médula espinal, es decir, son fibras eferentes. Entonces, la función eferente es aquella que sale del sistema nervioso central y se dirige sobre todo hacia los músculos, ¿no?, para hacer el movimiento. En cambio, la que viene de regreso es la función aferente. Eso regresa. Y aquí existen subtipos de funciones sensitivas. Existen funciones sensitivas generales, por ejemplo, dolor, temperatura, tacto, vibración. Especial, ¿no?, que sobre todo se refiere a los sentidos como tal, es decir, a la audición, al sabor, al olfato, ¿no?, entonces a los órganos de los sentidos. Una mnemotecnia para acordarse de esto, que está en inglés, es recordar que el sistema nervioso eferente, el que sale, tiene E como exit, que es salida, mientras que el sistema nervioso aferente, del cual regresa al sistema nervioso central, tiene A como arrive, es decir, llega. Una pequeña mnemotecnia para recordar la dirección. Y la función autónoma o vegetativa corresponde a tres sistemas, dos principales y una combinación de ellos. Entonces, los principales son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se conoce como un sistema de lucha o escape, ¿no?, de forma coloquial, es decir, de modo supervivencia. En inglés se usa la mnemotecnia de fight or flight, ¿no?, para recordar su función. Cabe mencionar que el sistema nervioso simpático se localiza o tiene una distribución de tipo toracolumbar. ¿A qué se refiere esto? Está en la médula espinal, ¿no?, las neuronas simpáticas,
¿no? Básicamente desde T1 a L3, ¿no? De segmentos medulares. Entonces, no, si se dan cuenta, no hay función simpática en región del cráneo ni en región sacra, tiene que viajar. La función simpática es exclusivamente toracolumbar. Y algunas funciones, ¿no? Que es modo supervivencia, para poner algunos ejemplos, es un aumento en la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia, aumento en la frecuencia respiratoria, taquipnea, ¿no? Por ejemplo, un aumento en el diámetro pupilar, ¿no? Que se vuelve más grande, es decir, midriasis para percibir el entorno, una disminución en la peristalsis y la digestión y disminución en la secreción, ¿no? Defecación, secreción y micción. El sistema nervioso parasimpático, por otra parte, es justo lo contrario, la contraparte, es uno de descanso o de relajación. Es lo opuesto. En inglés se usa la mnemotecnia de rest and digest, ¿no? De descanso y digestión. Entonces aquí ocurre exactamente lo contrario, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Bradicardia, disminuye la frecuencia respiratoria, bradipnea, la pupila se hace muy pequeña, contracción pupilar, es decir, miosis, y un aumento en la digestión, por eso da hambre. También hay un aumento en las secreciones o en el estímulo para la micción, es decir, orinar, y para la defecación. El sistema nervioso parasimpático tiene una distribución de tipo cráneo-sacra. La parte craneal corresponde a los nervios craneales que ya mencionamos, es decir, los nervios 3, 7, 9 y 10, que tienen una función parasimpática, y la parte sacra se localiza en los segmentos medulares de S2 a S4. Recordamos que estos nervios craneales que son parasimpáticos tienen sus ganglios respectivos en la cabeza. El nervio 3, el oculomotor, tiene al ganglio ciliar que participa en el reflejo fotomotor para la constricción de la pupila. El facial, que es el nervio 7, tiene los ganglios pterigopalatino en la fosa del mismo nombre, que contribuye a la secreción de la glándula lagrimal, y el ganglio submandibular, ¿no? Para la producción de saliva. El 9 tiene el ganglio óptico, el cual está en la fosa infratemporal y que manda información hacia la parótida para igual secreción de saliva. Y el 10, durante todo su recorrido en el cuerpo, en el tronco, tiene ganglios viscerales. Son entonces el sistema nervioso autónomo. Ahora, se mencionó que hay una tercera división, la cual es una mezcla de los otros, ¿no? Principalmente parasimpático, que es el sistema nervioso entérico. Es decir, neuronas con función autónoma que regulan sobre todo la peristalsis, regulan el movimiento intestinal. Entonces participan en la peristalsis. Vamos a poner aquí un esquema para entender la localización. Si nosotros cortamos el intestino, el tubo digestivo, a cualquier nivel, le vamos a estudiar varias capas. Lo más interno, que está en contacto con la luz, es la mucosa. Después de la mucosa está una capa de tejido conectivo que recibe el nombre de submucosa. Después de la submucosa está la capa muscular externa, la cual se divide a su vez en dos. Entonces hay dos capas de músculo acá afuera que regulan el movimiento, la peristalsis. Entonces la capa muscular externa, que tiene una capa circular y una longitudinal. Y afuera una serosa, generalmente, que es tejido conectivo que produce líquido. Esas son las capas del tubo digestivo, del intestino. Es el sistema nervioso entérico, que son neuronas en ese tubo digestivo, forman redes, es decir, forman
plexos. Uno de ellos es el plexo submucoso y el otro es el plexo mientérico. El plexo submucoso, también llamado plexo de Meissner, y el mientérico o plexo de Auerbach. El plexo de Meissner o submucoso se localiza precisamente en esta capa cercana a la luz, que es la submucosa. Aquí estaría el plexo de Meissner. Son neuronas que van a regular la peristalsis. Y el plexo mientérico o de Auerbach se localiza entre las dos capas de la muscular externa. Entonces el de Auerbach. Y van a regular el movimiento durante la digestión. Si ya tenemos la clasificación del sistema nervioso, ahora aclarar algunos conceptos importantes. Vamos a poner aquí algunos conceptos. En sistema nervioso, recordamos que la unidad funcional de todo el sistema nervioso es la neurona. Se abordará en otro tema, entonces aquí solo vamos a mencionar sus componentes principales. Aquí estaría el núcleo de la neurona. Y el resto, donde está el citoplasma y los organelos, recibe el nombre de cuerpo o soma neuronal. También se usa otra palabra que es pericarion. Reconozco que pericarion es lo que está alrededor del núcleo, es un sinónimo de cuerpo. Esta neurona es una neurona de prototipo, una neurona multipolar, que ya luego se abordarán los tipos de neuronas. Tiene diferentes prolongaciones. Hay diferentes formas según sea la neurona. A esas prolongaciones, en general, se les denomina como neuritas. Entonces las neuritas son todas las prolongaciones que tiene una neurona. Y aquí hacemos la distinción. Las neuritas que solo pueden recibir información, no solo pueden recibir estímulos, no los pueden emitir. Las que solo reciben estímulos se llaman dendritas. Y la neurita que puede emitir un estímulo, alejarlo, recibe el nombre de axón. Aunque el axón también corresponde a una fibra nerviosa. Las neuronas solo tienen un axón y se distingue funcionalmente porque puede emitir o alejar un estímulo. Ahora, una vez que conocemos esto, vamos a ver algunas definiciones. En neuroanatomía se usa el término de núcleo para definir al conjunto de cuerpos o somas neuronales o pericarion, conjunto de cuerpos neuronales en sistema nervioso central. De ahí lo que se mencionó al inicio de los núcleos de la base. Por fuera, es decir, sistema nervioso periférico, se usa el término de ganglio. Entonces, ganglio corresponde al conjunto de somas o cuerpos neuronales, pero en sistema nervioso periférico, ¿no? Por afuera. Estos ganglios están asociados precisamente a los nervios craneales. Hay ganglios de los nervios craneales y hay ganglios de los nervios espinales, ¿no? Sobre todo los ganglios de la raíz posterior. Entonces, ¿qué son los ganglios? Conjunto de cuerpos o somas neuronales en sistema nervioso periférico y en central, núcleo. Ahora, sobre el axón o la fibra nerviosa. Si están adentro, se les da el nombre de tractos. Entonces, un tracto corresponde al conjunto de axones o fibras nerviosas en sistema nervioso central, mientras que afuera se le denomina nervio, que ahorita mencionaremos cómo se compone. Entonces, nervio, conjunto de axones o fibras nerviosas en sistema nervioso periférico. Al conjunto de núcleos, o sea, de cuerpos neuronales, de múltiples cuerpos neuronales en sistema nervioso central, se le conoce macroscópicamente como sustancia gris. La sustancia gris tiene principalmente núcleos de neuronas, aunque también, núcleos que son neuronas en sistema nervioso central, aunque también tiene células de la glía. Y al conjunto de tractos, es decir, los axones,
se le denomina sustancia blanca. Y se le da este nombre, porque es blanca, debido a la presencia de mielina que envuelve a los axones. Entonces, la mielina le da ese color blanco. Esas son las definiciones que hay que conocer en sistema nervioso. Ahora, y para concluir, ¿cómo se forma un nervio? Voy a poner aquí una neurona, prototipo. Vamos a poner un axón. Entonces, vamos a poner aquí algunas. Al conjunto de axones se le denomina fascículo nervioso. Entonces, el fascículo nervioso está hecho de axones. Y al conjunto de fascículos es a lo que se le llama nervio. Entonces, un nervio está formado como tal de múltiples fascículos. Cada una de estas capas está envuelta a su vez por tejido conectivo. Cada axón, además de su respectiva vaina de mielina, si es que lo requiere, tiene una membrana de tejido conectivo. Esa membrana de tejido conectivo se llama endoneuro. Entonces, el endoneuro es el tejido conectivo que envuelve a un axón, ¿no? Todos los axones tienen su endoneuro. Cada fascículo, recordamos que es el conjunto de axones, cada fascículo tiene su envoltura externa de tejido conectivo. Entonces, al tejido conectivo que envuelve a un fascículo se le llama perineuro. El perineuro envuelve a un fascículo, a múltiples axones. Y lo que envuelve a un nervio en general, su capa de tejido conectivo, se le llama epineuro. El epineuro envuelve a un nervio. Esos son los conceptos generales para entender